Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Consejo Nacional Anticorrupción denuncia por nepotismo y abuso de autoridad a ministra de Salud Alba Consuelo Flores ante el Ministerio Público al favorecer con jugosos salarios a sus hijos y nuera y a otros empleados de su círculo cercano. No paran las muertes por accidentes en las carreteras del país. Accidente entre Rastra y bus rapidito deja 3 personas muertas y otras heridas en Santa Cruz de Yojoa. Alarmante cifra. En 72 horas, al menos 52 personas murieron por COVID-19 en los hospitales públicos de San Pedro Sula. Muy buenas noches, tengan todos. Gracias por acompañarnos a informarse con 11 Noticias, emisión estelar. Arrancamos la semana en este lunes 13 de septiembre, preparadas como siempre para darle a conocer el acontecer más importante a nivel nacional e internacional. Samantha Velázquez les saluda, acompañada por supuesto por mi compañera Ivette Bulnes. ¿Qué tal, Ivette? Buenas noches. Muy bien, Samantha, buenas noches, Honduras. Gracias por sintonizarnos y por iniciar semana con nosotros, con el noticiero estelar. Veamos cuál es nuestro segundo bloque de titulares. Consejera Rixi Moncada asegura que no permitirán que se orqueste fraude electoral desde el Consejo Nacional Electoral. En Operación Rosemary, Ministerio Público captura a varias personas vinculadas presuntamente a organizaciones criminales en Choluteca. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Damos inicio a las informaciones haciendo un contacto en vivo con nuestra compañera Iris Urbina. Nos da a conocer que lamentablemente otro trágico accidente se registra, esto en Santa Cruz de Yojoa, y deja ya 3 personas muertas e igual número de heridos. Pero los detalles nos los brinda Iris. Adelante. Gracias, Samantha, y una verdadera tragedia es la que se ha registrado esta noche en la carretera CA5, exactamente en Santa Cruz de Yojoa, donde un accidente vial ha dejado como saldo 3 muertos y al menos 3 personas heridas. Según la información preliminar brindada por miembros del Cuerpo de Bomberos, que fueron los que asistieron precisamente a estas personas, en este accidente participa un microbús, así como también una rastra. Y es que este microbús estaba estacionado subiendo pasajeros cuando una rastra que iba en exceso de velocidad prácticamente embistió al microbús. En el instante murieron 2 hombres y en el momento que eran trasladados, una mujer murió en la ambulancia de miembros del Cuerpo de Bomberos cuando era trasladada hacia el Seguro Social de San Pedro Sula. Hasta este momento las personas no han sido identificadas, tanto los 2 que han muerto en la escena como la mujer que era trasladada hacia el Seguro Social de la capital industrial. También 2 personas resultaron con lesiones leves, sin embargo estas no fue necesario trasladarlas a ningún centro asistencial. En el momento que se registró este percance vial, el conductor de la rastra fue requerido por las autoridades correspondientes, que se manejan 2 versiones, una que iba en exceso de velocidad debido a que iba con supuestamente ingerido de bebidas alcohólicas. Por supuesto, las autoridades van a realizar las respectivas investigaciones para confirmar o descartar esta versión que han brindado las personas que se encuentran en la escena de este lamentable tragedia registrada esta noche, que se confirma 3 personas muertas, 2 hombres en la escena y una mujer que murió en una ambulancia cuando era trasladada a un centro asistencial. Las otras 2 personas de igual forma fueron trasladadas al Hospital Mario Catarino Rivas debido a la gravedad de los golpes que recibieron producto de este accidente en la carretera CA5 en Santa Cruz de Yojoa. Con esta lamentable información, retorno con ustedes. Muchas gracias, Iris Urbina. Trágico el resultado de este accidente vehicular. Pedimos precaución a las personas que se conducen en las diferentes carreteras del país,
sobre todo en las zonas que deberían de ser consideradas ya como peligrosas. Tal es el caso en ese sector de Santa Cruz de Yojoa, donde ya se han registrado varios accidentes. Y en otros temas, el Consejo Nacional Anticorrupción denuncia ante el Ministerio Público por abuso de autoridad y nepotismo al favorecer con plazas a sus hijos a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. La secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, fue denunciada este lunes ante el Ministerio Público por el Consejo Nacional Anticorrupción por actos de nepotismo al favorecer a su círculo familiar, otorgándoles plazas laborales altamente remuneradas. Una denuncia en donde refiere a 5 delitos por abuso de autoridad cometidos por la actual secretaria de Estado en los despachos de salud. Esta denuncia está acompañada de un informe en donde revela redes de corrupción instauradas dentro del despacho de la Secretaría a fin de poder otorgar plazas a los círculos más cercanos de la Secretaría de Estado. Según la denuncia, para favorecer a los 2 hijos y a su nuera, la titular de salud ordenó la cancelación de 15 trabajadores del área de salud. En estas contrataciones y autorizadas las plazas también participaron la Secretaría de Finanzas y la Dirección General de Servicio Civil. Que más tienen que ver con la parte ética y profesional. Crear pues esa transparencia, esa confianza y esa credibilidad necesaria ante la sociedad. De acuerdo al CNA, con esta cancelación de los 15 plazas para dar paso a la contratación de los familiares de la titular de salud, se violentó la estabilidad laboral. Las personas contratadas responden a los nombres de José Obdulio Montes Flores, con un sueldo mensual de 42.365 lempiras con 60 centavos. Jorge Luis Flores se le asignó un sueldo de 28.000 lempiras, mientras que la nuera Fátima Osvaldina Zúñiga Valle, con un salario mensual de 30.000 lempiras. Bueno, lo que se espera desde la sociedad civil es precisamente entonces que hayan los requerimientos fiscales respectivos y que se pueda ir a los tribunales de justicia respetando el debido proceso, respetando los derechos de inocencia de los imputados. René Amaya, 11 Noticias. Y repudio ha generado en los trabajadores del sector salud la denuncia relacionada a que los hijos y otros parientes de la ministra de esta secretaría pues gozan de plazas y jugosos salarios. Dirigentes gremiales critican las contrataciones de parientes cercanos de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, mientras miles de empleados de la institución tienen hasta 20 años de estar esperando ser nombrados en sus puestos. 5.000 ya cumplieron la antigüedad y una cantidad similar fueron contratados por la pandemia a través de la modalidad Código Verde. Y ahora pues sorpresivamente vemos cómo la ministra de Salud nombra a 2 de sus hijos y a una nuera en puestos con salarios muy importantes, y esto pues desarticulando o fusionando 15 plazas para hacer 4 con esas 15 plazas. Las autoridades del Colegio Médico de Honduras critican el abuso del poder con este tipo de contrataciones, mientras más de 500 profesionales de la medicina están a la espera de una plaza, mientras denuncian más irregularidades en diversos hospitales del país. Acciones que se dieron cuando ella fungía como directora en el Hospital de San Lorenzo, con un concurso que fue ignorado y que ella ha podido haberle dado plaza a estos médicos y nunca los nombró. En el caso de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, unos 2.400 de sus agremiados esperan ser contratados. De estas, una parte ya se les hizo una promesa. Es importante decir que todavía es una asignación pendiente de la Secretaría de Salud con los trabajadores de enfermería, en vista que son más de 1.900 trabajadores los que quedan pendientes de nombrar para los próximos años. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y miembros del Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela realizan protesta este lunes frente a este centro asistencial para exigir y también pedir por diversos problemas. El presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela, Mauricio Corrales, denunció entre estos la violencia que generan los agentes de la compañía de seguridad contra el personal y personas que visitan a pacientes internos en el centro asistencial. Estamos exigiendo no más violencia en este hospital. El día jueves y viernes golpearon a una compañera médico
amenazaron de muerte a un compañero médico. Tenemos otros casos. Nosotros les hemos llamado a los derechos humanos, al comisionado, que mande su equipo a este hospital. Hay mucha violencia, hay maltrato a familiares de pacientes y también a los trabajadores. Entonces nosotros hemos estado exigiendo que esta empresa debe de salir porque no tiene la capacidad para resguardar los bienes de este hospital. Ya miramos que ha habido pérdidas. Y continúa la controversia. El Instituto Hondureño de Acceso a la Información Pública aclara que la Secretaría de Salud de forma unilateral declaró secretividad al contrato de Pfizer. Una gran polémica se ha generado por la supuesta autorización que dio el Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP a la Secretaría de Salud Pública CESAL para decretar vía Congreso Nacional una secretividad total al contrato con Pfizer para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, situación rechazada por autoridades del IAIP. Podemos decirle con propiedad a la ciudadanía que nosotros ejercemos sistemas de control, al igual que lo pueden efectuar el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, en su caso si existiese alguna situación propia que pueda ser anormal. Sinceramente ya estamos cansados de tanta corrupción con este tema de los insumos para combatir el COVID-19. Se dijo que lo actuado por la CESAL obedece a exigencias de la farmacéutica Pfizer, porque en un principio la Secretaría de Salud pidió al IAIP una autorización para decretar una secretividad parcial y no total al contrato. Sin embargo, al final la situación fue diferente, porque desde el Congreso Nacional se blindó desde precios hasta fecha de entregas. La reserva de la información de los contratos no la ha solicitado la Secretaría de Salud, ni la ha solicitado el gobierno, porque por nosotros no hay ningún problema. Lo ha solicitado la empresa a nivel de todos los países. Esto abre las puertas. La forma en que ha sido manejado esto, la forma en que desviaron el Instituto de la Información Pública, lo abordaron por una vía que no es la correcta, porque hicieron que el Congreso emitiera un decreto especial decretando secretividad cuando precisamente ya el instituto ya había dado su opinión. Expertos consideran que si bien es cierto la salud de la población está por encima de todo, habría que haber seguido los procedimientos exigidos por las leyes de contratación del Estado hondureño. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y es momento de presentarles nuestro panorama nacional. Panorama Nacional es presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Autoridades de salud reportan la muerte de un recién nacido vinculado al hongo negro. Panorama Nacional fue presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Continuamos con nuestro segmento de salud. Cada día se reportan más muertes a causa del COVID-19. Solo en San Pedro Sula, en las últimas 72 horas, se registran al menos 52 personas fallecidas por el mal viral. Nuestra compañera Iris Urdina se encuentra en el norte y nos enlazamos completamente en vivo con ella. Adelante, Iris. Gracias, Ivette. Y lamentables cifras alarmantes en cuanto a personas que mueren a diario por COVID-19. Y es que este día, según el reporte brindado por las autoridades de los diferentes centros asistenciales, en las últimas 72 horas un total de 66 personas han muerto por COVID-19, el mayor número, por supuesto, aquí en San Pedro Sula. Y es que en los tres principales hospitales reportan un total de 52, de los cuales 27 al Hospital Móvil y 14 del Seguro Social y 11 del Hospital Leonardo Martínez, mientras que en Tegucigalpa se reporta un total de 14 fallecidos, de los cuales 7 corresponden al Hospital del Tórax, 1 al Hospital María, 3 al Hospital Escuela y 2
al Seguro Social, haciendo un total de 66 personas que lamentablemente han perdido la batalla contra el COVID-19, esto en los diferentes centros asistenciales. Con esta información, desde la capital industrial, retorno con ustedes. Bien, gracias a nuestra compañera Iris Urbina por esta información desde San Pedro Sula, pero es momento de enlazarnos con la cadena nacional. Bien, continuamos con las informaciones y ahora Fernando Arteaga nos da a conocer que autoridades de salud han reportado la muerte de un recién nacido vinculado al ojo negro. La jefa de vigilancia de la Secretaría de Salud, Carla Pavón, informó este lunes que el pasado fin de semana, una bebé de apenas 9 días de haber nacido perdió la vida a causa de la enfermedad mucormicosis, más conocida como hongo negro. Detalló que este caso no está relacionado al COVID-19, sin embargo, enciende las alarmas. Pues alguna condición de ambiente tenía en su casa para que este bebé desarrollara atrás de su orejita la lesión, y esa lesión le llamó la atención a los médicos, mandaron a hacer su KOH donde salen hifas, ¿verdad?, y alinas anchas de la familia Mucorae. El doctor Heriberto Rodríguez es especialista en perinatología y es del criterio que se debe realizar una investigación concreta de cómo esta pequeña se pudo contagiar. Además, piensa que la condición de salud con la que nació pudo haber sido delicada. En el caso de un recién nacido hay que investigar el sitio donde se contrajo este tipo de problema, también cómo fue que adquirió la enfermedad, si tiene alguna enfermedad de base que puede condicionar principalmente este tipo de enfermedades, que en muchos de los casos son enfermedades oportunistas. Con este nuevo caso de hongo negro se contabilizan solo este año 16 afectados, de los cuales 11 han perdido la vida, situación que debe de encender las alarmas de manera internacional. Hemos diagnosticado más de 15 casos y reportado a nivel internacional en un país donde solo deberíamos haber tenido 6 casos en un año. Y este último caso de este recién nacido es de verdad preocupante. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Por negativa del Registro Nacional de las Personas está en riesgo la impresión de los listados definitivos en el Censo Nacional Electoral. Sobre eso nos amplía nuestro compañero Guillermo Paz Manueles. Dentro de 6 días y según el calendario electoral, el Consejo Nacional Electoral deberá iniciar la impresión de los listados definitivos del Censo Nacional. Sin embargo, debido a la negativa del Registro Nacional de las Personas de entregar la base de datos al ente electoral hasta no encriptarla, el levantamiento del censo está en riesgo. Sobre eso se está trabajando y creo que se tiene que generar un convenio partiendo de que la información que maneja el Registro Nacional de las Personas es una información de carácter de seguridad nacional. Nosotros debemos de esperar que el Registro Nacional de las Personas va a presentar una base de datos confiables, que aparezcan realmente las personas que fueron registradas, que aparezcan con su domicilio correcto y ajustado a la realidad. Se explicó que la ley electoral y de las organizaciones políticas establece que el RNP debe proveer todos los insumos en cuanto a información de la base de datos se refiere al CNE, a fin que éste elabore los listados del Censo Nacional Electoral, pero en la práctica la realidad es otra. Si se fija, continúa la improvisación, continúa la politización de los entes como tal, y ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo, y eso es lo lamentable, porque al final quien termina pagando los platos rotos pues somos nosotros los ciudadanos. Y ojalá que los del registro rectifiquen y revisen que hay muchos ciudadanos que se enrolaron hasta por 2 veces y que no tienen la identidad, así es que esperamos que eso lo resuelvan. Se señaló que se está buscando un acuerdo técnico entre el RNP y el CNE para iniciar la impresión de los listados definitivos del censo, sin más contratiempos. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y la consejera Rixi Moncada asegura que no permitirán que se orqueste un fraude electoral desde el Consejo Nacional Electoral.
De forma enérgica, las consejeras Ana Paola Hall y Rixi Moncada se pronuncian que no permitirán por ningún medio que desde el Consejo Electoral se dé algún movimiento que atente contra la democracia del país. En eso anunciaremos paso a paso lo que vaya ocurriendo al pueblo hondureño después de cerrada la votación. Yo creo que Honduras no resiste una acción fraudulenta más. Mensaje que llega poco después que el consejero Kelvin Aguirre asumiera la presidencia del órgano electoral. Tendrá una oposición férrea, pero deben prevalecer los intereses de la nación, opina este analista. Que los acuerdos sean ojalá todos por unanimidad para evitar las discrepancias y los problemas que eso genera en los partidos políticos. Aguirre reconoce su desventaja de 2-1 en las decisiones del CNE, pero resalta que la institución no le pertenece a ningún partido político y que hará prevalecer la transparencia. El Consejo Nacional Electoral no es de ningún partido político, el Consejo Nacional Electoral es de la ciudadanía, es de Honduras, esa es la bandera que debe flamear, no la de ningún otro partido. Sería una bofetada para el pueblo hondureño que se gasten más de 3.000 millones de lempiras en un proceso eleccionario que genere más dudas que respuestas, increpa este experto. Es que es un mandato de la Constitución y de la ley. El proceso de tecnificación está en manos del Consejo, pero las juntas receptoras de voto y veeduría en poder de la ciudadanía, concluye Moncada. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y a escasos días de las elecciones generales persiste el tortuguismo por parte de las autoridades del Registro Nacional de las Personas en la entrega del nuevo documento de identidad. Oscar Rivera recibe la presidencia del Registro Nacional de las Personas con la tarea de entregar en tiempo y forma a 75 días de las elecciones generales 1.5 millones del nuevo documento nacional de identificación, así como el censo depurado al Consejo Nacional Electoral. Bueno, asegurarle al pueblo hondureño que tendremos una base de datos depurada, una base de datos que históricamente ha sido uno de los temas a discusión. Actualmente nosotros tenemos 5.3 millones de hondureños enrolados, de los cuales ya hemos entregado al pueblo hondureño 4 millones. Esperamos en este mes de septiembre terminar la entrega masiva que estamos desarrollando con el proyecto Identifícate. Por su parte, el comisionado Brevé aseguró que se están revisando las inconsistencias faltantes de resolver, mismas que serán resueltas en tiempo y forma. Lo que pasa es que para el corte del 5 de septiembre fueron alrededor de 5.2,5 millones, que son los que van a conformar la base registral completa que vamos a entregar oportunamente al CNE una vez que se revise toda esta información junto con los equipos técnicos de ambas instituciones para respetar los formatos, los procesos y así tener una fluidez y no tener atrasos ya en las actividades que siguen. Analistas aseguran que debe de agilizarse la entrega del nuevo DNI, ya que más de 1 millón de votantes corren el riesgo de no poder ejercer el sufragio el próximo 28 de noviembre. De una u otra manera, si no se entregan estas tarjetas de identidad, lo que se estaría generando también es un cierto abstencionismo técnico. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y el presidenciable del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, mediante un video difundido en sus redes sociales, contestó a los señalamientos que el congresista republicano Gregory Stubb hizo sobre él en una carta que el norteamericano envió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Una vez más, recibimos una carta con acusaciones falsas y que busca alimentar los ataques. El congresista norteamericano, estadounidense, del Partido Republicano, envía una carta de ese país en la que asegura que mi familia y yo somos corruptos a su secretario de Estado. Pero como en todo, hay una oportunidad. Usaré este espacio para dejar en claro varias cuestiones, hablándole de frente y dándole la cara a mi país. Al congresista Gregory Stubb y al pueblo de Honduras le aclaro lo siguiente. Primero, el sistema de justicia americano, como el hondureño, están basados en el cumplimiento de una pena y en la reinserción social. Yo pagué mi error, fui víctima de la corrupción y más que nadie conoce los riesgos de ella. Todas las personas tenemos derecho a la reputación y quien paga su pena es una persona libre
y sin mancha, como dice el Papa Francisco. Segundo, un juez de su país fue quien solicitó que todos los cargos que existían en mi contra por lavado de activos fueran retirados. Lo invito a parar la difamación que tanto daño le hace a nuestra sociedad. Tercero, usted y yo compartimos una preocupación, la migración ilegal. Sin embargo, diferimos en cómo abordarla. Para usted, los migrantes son una amenaza. Para mí, son hermanos a los que mi país no ha sabido responder. Son valientes que dejan su hogar para buscar oportunidades y volver algún día a su hogar para reconstruir. Cuarto, yo tampoco quiero más migración, pero no voy a cerrar fronteras. Voy a reconstruir Honduras con un cambio de la gente. Y quinto, en Honduras elegimos los hondureños. Y ahora Ruth Rivera nos cuenta sobre Choluteca como territorio liberal. Los sureños han ratificado el apoyo a Yanni Rosenthal en el próximo noviembre. Vamos a sacar un grito del pecho, mostrar un corazón contento, con la esperanza que tú estés. La ciudad de Choluteca se tiñó de rojo y blanco durante el fin de semana, con la multitudinaria caravana liderada por el candidato presidencial del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, acompañado por Quintín Soriano, aspirante a reelegirse como alcalde del municipio, y candidatos a diputados como Yuri Sabas. Miles de liberales con sus vehículos y motocicletas adornados con la bandera rojo-blanco-rojo llenaron las calles de la Sultana del Sur, demostrando el fervor liberal de cara a las elecciones del próximo 28 de noviembre. Muy contento de estar aquí visitando la zona sur, contento de estar junto con la gente, junto con los liberales, caminando todos juntos aquí en esta gran caminata. Y aquí nos sentimos contentos de ver que están todos los movimientos juntos. Nosotros representamos la verdad del camino. El que esté con aquellos está contra nosotros. El que está contra nosotras está contra el Partido Liberal. El liberalismo va para arriba y de aquí al 28 de noviembre vamos a ganar las elecciones porque el pueblo ya reconoció que Yanni es el más capaz de todos los candidatos. Después de este exitoso recorrido, Yanni Rosenthal visitó el municipio de Marcopia, donde fue recibido por el aspirante alcalde Nahum Calix en el centro comunal de Monjarás, repleto de liberales. Vamos por el poder de la nación para hacer los verdaderos cambios que necesita este país. Bueno, el gran compromiso que hoy nuestro candidato presidencial adquiere aquí en nuestro municipio es para poder lograr las obras que aún falta que hacer en este municipio. Nuestro plan de gobierno está basado en la exportación, está basado en ayudarle a los productores a poder aumentar su productividad, está basado en que exportemos más melones, más camarones, más puros, más bananos, más de cada cosa que exporta Honduras. Y hoy nos comprometemos a que aquí, en el sur, aquí en Choluteca, vamos a traer Banadesa de regreso para darles créditos blandos a largo plazo para todos los productores del sur. Aquí tenemos nosotros un alcalde honesto, que tiene muchos periodos de estar en el gobierno. Y sin embargo, a él le ha costado, porque le ha tocado gobernar bajo presidentes cachurecos. El calor de la gente y el apoyo genuino pudo observarse en los recorridos de los barrios, colonias y zonas comerciales de los dos municipios sureños. De esta forma, el candidato presidencial continúa consolidándose en cada rincón del territorio nacional. Para 11 Noticias, Ruth Rivera. Organismos internacionales abogan por que en el país se desarrollen elecciones limpias, transparentes y con verdadera democracia. Para que se lleven a cabo en manera pacífica, libre, transparente, para que Honduras pueda tener lo próximo año enfocado verdaderamente en implementar la Agenda 2030, erradicar la pobreza extrema, eliminar la desigualdad, enfrentar el cambio climático, fortalecer la seguridad alimentaria. Estos son los temas, como muchos otros,
que Honduras tiene que seguir enfocándose. Venimos a observar lo que va a pasar y después hacer recomendaciones, como siempre, para mejorar el proceso a futuro. Bien, continuamos con las informaciones. En un foro denominado Oportunidades y Desafíos de la Observación Electoral Ciudadana 2021, el FONAC abordó la importancia de la observación ciudadana al proceso electoral y los retos y desafíos de la veeduría social a las innovaciones tecnológicas de los próximos comicios generales. El evento fue inaugurado por el magistrado presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, y el secretario ejecutivo del FONAC, Omar Rivera. Hacer un esfuerzo desde las organizaciones de sociedad civil para vigilar que las autoridades cumplan a cabalidad su rol, pero que los partidos políticos también actúen con ética, moral y apegados a la ley. Creemos que es importante hacer observación electoral y articular con otros actores de la sociedad civil que están haciendo lo mismo. Nosotros sí nos sentimos sumamente preocupados que hay algunos elementos que ya se vuelven críticos. Por ejemplo, la falta de aprobación de la nueva ley procesal electoral. Otro elemento importante es la no entrega de casi 1 millón de nuevas tarjetas de identidad y lo que se refiere a no resolver lo atinente a las inconsistencias domiciliarias. El consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, aseguró que desde el pasado 25 de agosto que se adjudicó el sistema de transmisión de resultados y el biométrico, no se ha firmado aún el contrato y esto podría generar demoras en el cronograma electoral. Desde el 25 de agosto se hizo la adjudicación y no están firmados los contratos, entonces no se ha generado ya un compromiso contractual con las empresas y por tanto esperemos que a la mayor brevedad posible, ya después de un análisis riguroso y minucioso, se pueda proceder a la firma o ver qué otras alternativas se pueden implementar, porque también hay que ser muy responsables en esta firma de contratos, porque son inversiones millonarias que está haciendo el pueblo hondureño, ¿verdad?, de sus recursos, y por lo tanto nosotros debemos ser bien rigurosos, bien acuciosos antes de firmarlo para que se cumplan con todas las obligaciones y con los pliegos de condiciones que se lanzaron y por los cuales se las adjudicó a estas empresas. En Operación Rosemary, Ministerio Público captura a varias personas vinculadas presuntamente a organizaciones criminales en Choluteca. Cristina Costa nos amplía. El Ministerio Público, en conjunto a otras organizaciones policiales de investigación, este día realizaron allanamientos, captura y aseguramientos de bienes a estructuras criminales vinculadas a los Pinto y a los Rivera Maradiaga. Esta acción se desarrolló en diferentes partes del departamento de Choluteca en el marco de la Operación Rosemary, que ha dejado como resultado 4 personas detenidas y varios aseguramientos. Sí, esta es la Operación Rosemary que el Ministerio Público puso en marcha temprano este lunes a cargo de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Dirección de Lucha con el Narcotráfico, con el objetivo de capturar personas vinculadas y que se les considera como socios de acuerdo a la investigación de las estructuras criminales de lavado de activos de los Rivera Maradiaga y asimismo también de los Pinto. Esta operación hasta esta hora del día ya deja 4 personas detenidas y que tenían orden de captura por el delito de lavado de activos. Dentro de ellos, Hermes Geroncio Gutiérrez Hernández, además de su hijo, Hermes Ariel Gutiérrez Velázquez. Y también una pareja de nombre Ever Arturo Osorto y María Consuelo Corrales. Son las 4 órdenes de captura ejecutadas ya por parte de la ATIC y la DLCN. Además, a la par de esto también, paralelo, las acciones de aseguramiento. Son 110 bienes a asegurar. Dentro de estos 110 bienes son 54 viviendas, haciendas también, terrenos, 48 vehículos y 8 sociedades mercantiles que una vez concluidos los allanamientos serán traspasadas a la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Continúan, recordemos que son grandes extensiones de terreno, en algunos casos las propiedades más la vasta cantidad de terrenos, por lo que se tiene que concluir con una inspección total de estos inmuebles, bienes muebles e inmuebles para poder poder traspasarlos a la OAVI una vez que se haya concluido este procedimiento de allanamiento, que es el primer paso para ya asegurar estos bienes. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa.
Y un hombre armado con un machete acabó con la vida de 3 personas en el turístico municipio de Roatán. Un hombre con supuestos problemas psiquiátricos le quitó la vida a 3 personas al interior de una vivienda en la colonia Monte Placentero de Roatán, Islas de la Bahía. Mira, lo único que nosotros podemos pedir como familia es oración a la familia, porque recuerden que esto no fue un hecho de un individuo en particular, esto fue un mismo familiar que tenía problemas mentales. Es bien inexplicable la situación al ver la escena de hoy. Nunca había pasado algo así en la isla y recordamos que esto es separado a lo que es una criminalidad común o un delito, algo así. Esto es familiar, es un dolor duro. Un sobrino mató a su tía, a su esposo, su primo. Es bien complicada la situación. Las víctimas fueron identificadas como William James Pandy, de 71 años de edad, Nancy Lee Johnson, de 63, y un menor de 11 años identificado como Gilio James Johnson. Cuerpos fueron trasladados a La Ceiba para realizar la respectiva autopsia. Hay 3 cuerpos adentro, más uno que está en el hospital. El sospechoso es un familiar. Todos presentan heridas por arma blanca. Es algo horrible como para familiar. Según informes, un individuo atacó a machetazos a las víctimas dentro de una vivienda. En este hecho, una 4ª persona resultó con heridas y fue trasladada a un centro asistencial de la localidad. Entre tanto, el responsable de este crimen, identificado como Olison Sever James Lawrence, de 30 años, fue remitido a las autoridades correspondientes. Para 11 Noticias, César Funes. Y condenan a 3 años de cárcel a mujer que despojó de su vivienda a su propia madre. Como este caso, hay muchos en la zona norte del país. Veamos. Por primera vez, el Ministerio Público logra sentencia condenatoria contra una hija que sacó de su propia casa a su madre y la dejó en la calle enviándola al mercado Dandy de San Pedro Sula. A través de la Fiscalía Especial de Consumidor, el adulto mayor ha logrado una sentencia ejemplar contra una hija porque abandonó a su progenitora, una señora de 85 años de edad, a quien sacó de su casa de habitación y llegó, como se conoce popularmente, a botarla en los predios del mercado Dandy en San Pedro Sula. Sobre este tipo de denuncias, el Ministerio Público recibe hasta 5 a la semana, pero al final la mayoría logran conciliar, por lo que esta sentencia sería la primera que se logra en los tribunales de justicia. Son varias denuncias que reciben a diario, entre 3 y 5 cada semana, y esta es una sentencia ejemplar para aquellos hijos, para que reflexionen, porque hay muchos hijos que obligan a sus padres a que los mantengan, a ellos, a sus hijos, a la mujer, obligan a sus padres que le mantengan el vicio de la droga, del alcohol, y que los señores, al no dar esa oportunidad, estos hijos lo que hacen es golpearlos, maltratarlos, sacarlos de su casa de habitación. La condena contra esta mujer, identificada como Emma Amaya, es de 3 años, pero tendrá que enfrentar los efectos colaterales que conlleva esta sentencia. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Y avión F-5 de la Fuerza Aérea sufre accidente en el aeropuerto Golosón de La Ceiba. Sobre esto nos amplía César Funes. Un avión F-5 aterrizó de emergencia en el aeropuerto Golosón de La Ceiba. La aeronave con matrícula FAH-4008 se le estalló una llanta al despegar de este aeropuerto. Según informes, el piloto realizó procedimientos necesarios para aterrizar de emergencia, saliendo ileso en este incidente. En las imágenes se logró observar el momento del aterrizaje de emergencia sin una de sus ruedas, sin presentar problemas adicionales al momento del aterrizaje. Elementos del Cuerpo de Bomberos junto con personal de emergencias del aeropuerto Golosón y de la Fuerza Aérea estuvieron presentes al momento del aterrizaje por si se presentaba una emergencia mayor. Para 11 Noticias, César Funes. Continuamos con las informaciones. Existen serios cuestionamientos al proyecto del presupuesto general de la República para el 2022. Así nos lo cuenta Víctor Valladares. Autoridades del Gabinete Económico del Gobierno presentaron el proyecto del presupuesto general de la República para 2022, mismo que también ya fue presentado a la Secretaría del Congreso Nacional. El presupuesto para el 2021 era de 200
88.000 millones de lempiras. Para el 2022 estamos hablando de 308.000 millones de lempiras. Esto es un incremento de 20.000 millones de lempiras más de año 2021 al año 2022. Las cifras anteriores ya generan interrogantes como ser de dónde saldrán los recursos para su financiamiento, y la vía más práctica que encuentran es la contratación de nuevo endeudamiento, algo que ya es insostenible para el país. Además, los niveles de inversión pública son iguales o menores que el año pasado, porque es una cifra bastante similar. Si este presupuesto va a tener financiamiento, esto va a depender obviamente de recursos externos, nuevamente con un endeudamiento muy fuerte. Otra de las vías posibles sería la aplicación de nuevos paquetazos, lo que sería fatal para la economía de los ciudadanos, advierten desde la iniciativa privada. La empresa privada y los hogares hondureños creo que no tenemos espacio en nuestras finanzas para un paquetazo, para un aumento de impuestos o para nuevos impuestos. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, y de esta manera nosotros llegamos al final de 11 Noticias, emisión estelar, Samantha. Pero como siempre también los invitamos a continuar con la programación de Canal 11. Ya se viene Marlon Mejía, el gallo de los deportes. Buenas noches. Buenas noches.